Hola, continuamos con nuestro módulo de ingreso a la biología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es la capacidad que tienen los individuos de dejar descendencia. Y vamos a ver que existen dos clases de reproducción, una asexual, en cuyo ejemplo vamos a encontrar aquellos individuos que generan descendientes sin que haya participación de otro, con lo cual los descendientes van a ser clones de este individuo. En el caso de la reproducción sexual, necesitamos la presencia de dos individuos de distinto sexo para que ocurra. Vemos en esta diapositiva que existen muchas clases de reproducción asexual. Entre ellas, hoy vamos a hablar de la fisión binaria, la bipartición, la fisión múltiple, la gemación, la fragmentación, la partenogénesis y la reproducción asexual en plantas con flores. Por otro lado, respecto de la reproducción sexual, vamos a hablar de la reproducción sexual en plantas vasculares con semillas y la reproducción sexual en animales. Comenzamos con la fisión binaria. Atención, porque esta clase de reproducción asexual se encuentra exclusivamente en células procariotas, en bacterias. ¿En qué consiste? Bien, recordemos que las bacterias tienen un ADN muy particular al que denominamos circular y desnudo porque forma un anillo tal como se ve aquí en la diapositiva. Este anillo se va a duplicar hasta generar dos copias. Una vez que estas dos copias existen, se forma en la zona media del citoplasma una pared que va a finalizar por unirse y generar dos células hijas. A diferencia de la bipartición que ocurre en unicelulares pero eucariotas, lo que ocurre aquí es bastante particular. Por mitosis, no por fisión binaria, por mitosis, que es la forma de reproducción de las células eucariotas, se van a generar dos núcleos hijos. Y una vez que esos dos núcleos hijos ya están formados, se parte el citoplasma, se reparten las organelas y se generan dos células prácticamente idénticas. El siguiente ejemplo es la fisión múltiple y a diferencia del ejemplo anterior, aquí el núcleo genera muchas copias, se producen muchas copias de ese ADN que se va a repartir en numerosas células hijas. Es decir, en el caso anterior veíamos cómo gracias a la mitosis se generaban dos núcleos hijos. Ahora se van a generar muchos más núcleos hijos y vamos a tener como consecuencia un mayor número de células hijas. Este tipo de reproducción lo vemos, por ejemplo, en el plasmodio. ¿Quién es plasmodio? Plasmodio es un parásito protista unicelular que es el que produce una enfermedad conocida como malaria o paludismo. Ahora vamos a hablar de la gemación. Gemación es la aparición de una yema. Fíjense en este individuo, ha aparecido acá una protuberancia en esta parte del cuerpo y esta protuberancia va a dar origen a un nuevo individuo. Este nuevo individuo puede desprenderse y generar un individuo independiente o crecer encima del individuo progenitor. Esto es lo que observamos, por ejemplo, en medusas, en corales, en algunas esponjas. Fíjense que un arrecife de coral es lo siguiente, tenemos los individuos más viejos en el centro o en la parte inferior y arriba van apareciendo las nuevas generaciones de individuos por gemación. Otra de las formas de reproducción es la fragmentación. Como la palabra lo indica, fragmento. ¿Qué es esto? Bueno, un individuo, en este caso ya estamos hablando de pluricelulares, un individuo se cinde, se parte por algún motivo y cada una de las
partes pueden generar la parte restante o faltante de un individuo completo. Lo vemos en el caso. La partenogénesis es una forma de reproducción bastante rara y algo complicada. ¿Por qué? Piensen ustedes que en el caso de la reproducción sexual necesitamos que una célula femenina tenga una cierta cantidad de cromosomas que se una con una célula masculina, ya lo vamos a ver, para establecer un determinado número de cromosomas de la especie. Nosotros ahora estamos en la reproducción asexual. Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, la fisión binaria, la bipartición, la fragmentación, en donde las células del individuo, con su número de cromosomas, genera nuevos individuos. ¿Qué pasa con la partenogénesis? Con la partenogénesis, que lo vamos a ver en numerosos ejemplos, en peces, en reptiles, en insectos, en anfibios, pasa que el óvulo no fecundado de la hembra es capaz de producir individuos muy particulares. ¿Por qué? Porque tienen la mitad de los cromosomas de la especie. Fíjense, por ejemplo, acá en este ejemplo, la hembra tiene 32 cromosomas, aquí lo vemos, mientras que los machos tienen solo la mitad. ¿Por qué? Porque provienen de óvulos no fecundados. Por partenogénesis, acá tenemos un macho de 16, una hembra también de 16, pero por fecundación van a volver al número de cromosomas de la especie. No se hagan lío con el número de los cromosomas. Lo que yo quiero que entiendan es que inicialmente esto proviene de óvulos de las hembras que prosperan para formar nuevos individuos completos. Vamos ahora a la reproducción asexual en plantas con flores. Fíjense que mucho de esto que vamos a ver en las plantas con flores es semejante o equivalente a lo que sería la fragmentación para los animales. ¿Por qué? Porque de distintas partes del cuerpo de la planta puede generarse una planta completa. Veamos el caso del rizoma. En el rizoma tenemos un tallo subterráneo que almacena almidón, como ya lo vemos con Adriana, y de acá pueden surgir plantas completas. Para los que les gusta la jardinería, este es el caso de los lirios o del bambú. En el caso del tubérculo, sigue siendo un tallo subterráneo, pero es un tallo que almacena almidón. Acá tenemos los ejemplos como la dalia, la batata, la papa. En el caso de los bulbos, también es un tallo esférico, y acá, por ejemplo, el más común es el de la cebolla. Para la gente que le gusta experimentar o ha probado hacer hidroponía, a lo mejor en el secundario, sabemos que poniendo un pedacito de la planta podemos regenerar la planta completa. Finalmente, ¿qué son los estolones? No están presentes en todas las plantas. Acá tenemos el ejemplo más conocido, que es el de la frutilla, donde estos tallos, en vez de crecer, como la mayoría de los tallos de la planta, hacia arriba, comienzan a crecer hacia los costados, generan raíces y luego se podría cortar ese tallo que los conecta y tendríamos plantas individuales. Comenzamos con la reproducción sexual. Las plantas, al igual que los animales, también pueden reproducirse sexualmente. ¿Y dónde se encuentran los órganos sexuales de la planta? Acá, en la flor. La flor es el sitio donde se encuentran los órganos sexuales. A ver, el sexo femenino está representado por el ovario, que es esto que vemos aquí. Y el sexo masculino son estos palitos con una cabecita, normalmente de color amarillo, que son los estambres. Liberan los estambres un polvo amarillento, que son los granos de polen. Para que nos resulte más fácil comprenderlo, vamos a relacionar los granos de polen con los espermatozoides en los animales. Sería lo mismo.
Normalmente las plantas no se autofecundan, vamos a ver que hay algunas que sí se autofecundan, pero para que haya reproducción sexual tiene que haber dos procesos. El primero es la meiosis. Meiosis. A ver si recordamos un poquitito. Cuando hablamos de la reproducción de las abejas hace unas diapositivas atrás, dijimos que los óvulos tienen la mitad de la cantidad de cromosomas de la especie. La otra mitad la van a aportar los espermatozoides. Para que se formen óvulos o espermatozoides ocurren dos divisiones sucesivas. Estas dos divisiones son la meiosis y el resultado final son células que tienen la mitad de la cantidad de cromosomas de las células normales. Por ejemplo, si una planta de cebolla tiene 12 cromosomas, los óvulos de la flor de la cebolla tendrá 6 y los granos de polen también tendrán 6. De modo que cuando se unan, este es el segundo proceso muy importante, uno es la meiosis y el segundo la fecundación. Cuando ocurre la fecundación, los 6 cromosomas presentes en el óvulo se fusionan con los 6 cromosomas presentes en el grano de polen y se restablece el número de cromosomas de la especie, en este caso la cebolla. Aquí seguimos viendo en este gráfico cómo una vez que se produjeron las gametas, que son óvulo y grano de polen, finalizamos con la producción de la semilla. La semilla sería un individuo que está en latencia. Latencia quiere decir que se va a aparecer dormido hasta que las condiciones de humedad, de temperatura, le den la señal de germinar y producir una planta nueva. Pasamos a la reproducción sexual en animales. Recordemos que para todas las reproducciones sexuales necesitamos dos procesos, la meiosis y la fecundación. La meiosis es lo que me reduce el número de cromosomas a la mitad y la fecundación va a hacer que esa célula que tiene la mitad del número de cromosomas, denominada célula sexual o gameta, se fusione con la otra del otro sexo para generar una célula huevo cigoto que va a ser la primera célula que tiene el número completo de cromosomas de la especie. En este caso, en los animales, tenemos dos tipos de fecundación. Uno, fecundación interna, y el otro, fecundación externa. ¿A qué llamamos fecundación interna? A que, en el caso, por ejemplo, de los humanos, la fecundación ocurre adentro del cuerpo de la mujer, por ejemplo, en el interior de las trompas de falopio. Esto es la fecundación interna. Veamos ahora qué cosa es la fecundación externa. En la fecundación externa, muy común en peces y anfibios, lo que ocurre es que el macho se pone muy cerca o encima de la hembra, la estimula a liberar los óvulos y él libera los espermatozoides encima de esos óvulos y la unión de óvulo y espermatozoide va a ocurrir fuera del cuerpo de la hembra. Y ahora ya pasamos a otra de las características de los seres vivos, que es el desarrollo y el crecimiento. No es lo mismo desarrollo que crecimiento. La diferencia es, bueno, en el crecimiento lo único que vamos a ver es un aumento en el tamaño, un aumento en el número de células y probablemente en el tamaño de las células. Lo que pasa es que el tamaño de cada célula está determinado por su ADN. En cambio, en el desarrollo lo que vemos es una transformación, una aparición de nuevas estructuras. Luego de que se produjo la fecundación, es decir, la unión del óvulo y el espermatozoide,
se forma una única célula denominada célula huevo o cigoto. Esta célula huevo o cigoto va a producir reiteradas divisiones mitóticas que van a ir aumentando el número de células y nos va a permitir identificar distintas etapas en el desarrollo embrionario. Las primeras se denominan segmentación, blastrulación y gastrulación. Y no quiero que se compliquen. Pensemos que esta única célula, huevo o cigoto, al dividirse por mitosis, produce un estado embrionario con un mayor número de células que se denomina segmentación. Cada una de esas células sigue haciendo mitosis, entonces el número de células del embrión ya se multiplica y estamos en presencia de la blástula. Esta blástula tiene un líquido en su interior que va a permitir que se pliegue finalmente en el último de los estadios, que es la gástrula. Después viene la morfogénesis. ¿Qué quiere decir morfogénesis? Diferenciación y morfogénesis. Vamos a ver que a partir de este último estado de la gastrulación va a haber migraciones de células. Esto va a permitir la diferenciación. Y la morfogénesis, generación de la forma. Fíjense ustedes en el esquema cómo los distintos especímenes, fíjense que hay un ser humano, un cerdo, pollo, tortuga, peces, en sus estados embrionarios iniciales son muy parecidos, pero gracias a la morfogénesis van a permitir el desarrollo o la aparición de diferentes estructuras, patas, aletas, manos, etc. Finalmente vamos a hablar del crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Es un incremento en las dimensiones de las células individuales y en el número de células. Si bien el tamaño de las células de cada especie está determinado genéticamente, vamos a ver que gracias a la mitosis va a haber un aumento en el número de células y esto va a permitir el crecimiento. Pero también vemos que cuando vemos la longitud de las extremidades de un individuo desde que es un bebé hasta que es un adulto, apreciamos que no todas las estructuras crecen a la misma velocidad. Por ejemplo, el tórax y las extremidades crecen a mayor velocidad que la cabeza. O dicho de otra forma, los bebés tienen la cabeza más grande en proporción al resto del cuerpo. Esto se denomina crecimiento alométrico. Otra de las consideraciones que tenemos que tener es que nosotros, como animales, tenemos un crecimiento definido, un crecimiento finito. Crecemos hasta alcanzar el porte del adulto y luego de eso no crecemos más. En cambio, las plantas tienen un crecimiento infinito. Las plantas pueden seguir creciendo. ¿Por qué? Porque conservan ciertos tejidos embrionarios que conocemos como yemas y que van a hacer que las plantas no paren de crecer nunca. Hasta aquí llegamos por ahora.